Cuando una enfermera dejó de presentarse a su turno sin avisar, sus compañeras sintieron que algo no estaba bien. Lo que comenzó como una simple preocupación laboral terminó convirtiéndose en uno de los casos más extraños y desconcertantes que las autoridades de Alabama habían visto en años. Nadie imaginaba que la búsqueda de una mujer responsable y apreciada por todos revelaría una historia tan difícil de asimilar, incluso para quienes estaban acostumbrados a resolver crímenes complejos. Tracy Waldron llegó al mundo el 29 de septiembre de 1966 en California. Su infancia transcurrió como la de muchos otros niños, hasta que a los 14 años sus padres se separaron. Con esa ruptura, su vida dio un giro importante. Se mudó junto con su padre y su hermano mayor a Riverside, una ciudad que pronto se convertiría en su nuevo hogar. Ahí ingresó a la escuela local, donde no tardó en hacer amistades. Su vecina Trish se volvió prácticamente su hermana, y además tenía en la misma ciudad a una prima por parte de su papá, Tanya. Las tres formaron un pequeño grupo inseparable. Pasaban horas patinando, yendo de compras y hasta practicando equitación. Con el tiempo, la vida dio otra vuelta inesperada. Los padres de Trish se divorciaron y la mamá de Trish terminó casándose con el papá de Tracy. Aquellas amigas que parecían familia, literal se volvieron familia. Al graduarse de la preparatoria, Tracy y Trish decidieron estudiar enfermería juntas, logrando su certificación y consiguiendo empleo muy rápido. A los 25 años, Tracy se casó con un hombre llamado Richard y se mudó con él a Arizona. Poco después nació su hija Kristen, pero el matrimonio no prosperó y decidieron separarse. Tracy, decidida y trabajadora, continuó criando a su hija sola mientras mantenía su carrera en la salud y se movía entre distintos estados en busca de mejores oportunidades. Durante esos años, la familia pasó por momentos muy duros. Varias pérdidas inesperadas sacudieron a todos, incluyendo la muerte del hermano de Tracy y de 3 medios hermanos. Su padre y su madrastra tuvieron que encargarse de los hijos que aquellos dejaron atrás. A pesar de todo, Tracy procuraba visitar California cada que podía. En 2009, buscando estabilidad emocional y económica, Tracy volvió a intentarlo en el amor y se casó por segunda vez. Esta vez el destino la llevó a Tennessee, donde creyó que podría construir una nueva etapa. Sin embargo, el matrimonio se quebró en menos de un año y una vez más tuvo que empezar de cero. Con la resiliencia que siempre la había caracterizado, decidió mudarse a Alabama, donde su prima Tanya trabajaba en un asilo de ancianos. Fue ella quien le tendió la mano y le ayudó a conseguir un puesto como enfermera en el mismo lugar. Tracy encontró un pequeño lugar para vivir cerca del trabajo, sencillo, pero suficiente para ella. Después de otro divorcio y varios cambios de estado, el dinero no sobraba. A veces tenía que decidir entre pagar cuentas o guardar unos cuantos dólares para ahorrar. Tan ajustada estaba su economía que, al principio, ni siquiera podía comprar un automóvil y debía trasladarse en autobús todos los días para cumplir con su jornada. Aún así, no se quejaba. Tenía fama de ser responsable, tranquila y confiable. Su mayor motivación era poder visitar a su hija Kristen, ya adulta y viviendo en otro estado. Por eso, cada vez que podía, reservaba algo de su salario con la esperanza de reunir suficiente para un carro propio y así hacer el viaje cuando quisiera. A finales de 2010, parecía que las cosas finalmente empezaban a acomodarse. Ya tenía casi el dinero necesario y había encontrado un vehículo de segunda mano que le gustaba en un lote local. Pero el 13 de octubre del 2010, cuando Tracy tenía 44 años, ocurrió algo que nadie esperaba. Esa mañana no se presentó a su turno. Si hubiera sido cualquier otra nueva empleada, quizá habrían pensado en un retraso o en un malentendido, pero Tracy jamás había faltado. Su ausencia encendió las alarmas de inmediato. La administración del asilo se comunicó con el dueño de la propiedad donde ella vivía, pues él residía en el mismo terreno y podía revisar si todo estaba bien. El hombre, acostumbrado a verla salir temprano rumbo al autobús, encontró extraña la situación. Fue hasta la puerta, tocó varias veces, llamó su nombre, pero nadie respondió. Preocupado, intentó una vez más antes de finalmente usar una llave de repuesto. Dentro del hogar, todo parecía silencioso, demasiado silencioso. Caminó por el pasillo, abrió la puerta de la habitación y allí descubrió algo que lo dejó paralizado. Tracy estaba en el suelo, inmóvil. Notó una lesión en su cabeza y entendió al instante que ya no había nada que hacer. Salió de la casa tan rápido como pudo y llamó a la policía.
Los oficiales llegaron en cuestión de minutos y comenzaron a asegurar el lugar. Desde los primeros instantes, tuvieron claro que no se trataba de un accidente. El ambiente dentro de la casa reflejaba desorden y señales de que algo grave había ocurrido. Tracy no tenía ropa puesta y presentaba varias lesiones, algunas de ellas compatibles con un intento desesperado por defenderse. Aunque los agentes evitaron sacar conclusiones precipitadas, todo indicaba que alguien le había causado daño intencionalmente. La escena era difícil de procesar, incluso para investigadores con años de experiencia. El equipo forense comenzó a documentar cada rincón, recogiendo muestras que pudieran resultar útiles después. Se enviaron al laboratorio restos biológicos encontrados en el dormitorio, así como rastros de sangre y otros indicios que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido. Pero el laboratorio local estaba saturado y les advirtieron que tomaría semanas obtener los resultados. Un detalle llamó especialmente la atención de los detectives. En el piso, junto al cuerpo, había una pistola. Nadie sabía aún si pertenecía a Tracy o si el arma había sido llevada por la persona responsable. Lo desconcertante era que Tracy no había sufrido heridas de bala, así que la presencia del arma agregaba más preguntas que respuestas. Mientras tanto, los investigadores empezaron a hablar con familiares, compañeros de trabajo y todas las personas cercanas a Tracy. Querían saber si alguien tenía un conflicto con ella o si había comentado sentirse preocupada por alguien recientemente. Sus dos exesposos fueron contactados primero, pero ambos vivían en estados lejanos y tenían coartados verificables. Después, los detectives se enfocaron en reconstruir las últimas horas de Tracy. Tanya, su prima, les explicó que la mañana anterior ella y su novio James habían pasado por Tracy para llevarla al asilo a recoger su cheque. Luego fueron todos juntos al banco para cobrarlo. Tracy aprovechó la salida para pedirles una parada rápida en un lote de autos usados donde había visto un vehículo que le interesaba. De hecho, ya lo había revisado en línea y estaba ilusionada con comprarlo pronto. Tras esa visita, Tanya y James la dejaron en su casa y, según ellos, ese fue el último momento en que la vieron con vida. Los detectives también preguntaron por la pistola encontrada en la habitación. Fue entonces cuando James mencionó que él mismo le había dado un arma a Tracy por seguridad, pues ella le había comentado que un hombre llamado Richardson actuaba de manera extraña cerca de su vivienda. Aquella información llevó a los investigadores a buscar a Richardson rápidamente. El hombre, según sus primeras interacciones, sí mostraba un comportamiento algo inusual, por lo que se convirtió en el primer sospechoso serio. Sin embargo, después de revisar detalladamente su paradero, quedó claro que tenía una coartada firme. Esto devolvió a los detectives al punto de partida, sin una explicación clara y con la presión creciendo cada día. Mientras analizaban nuevamente cada detalle, algo llamó la atención del detective principal. Durante una conversación informal, notó que James, el novio de Tanya, tenía un corte profundo y reciente en el dedo meñique. Para un investigador con experiencia, esa clase de lesión no pasa desapercibida. Suele ocurrir cuando alguien utiliza un arma blanca y, por la fuerza o el movimiento, la mano se desliza accidentalmente hacia la hoja. Cuando le preguntaron cómo se lo había hecho, James respondió que había sido un accidente doméstico. La explicación era posible, pero el detective no podía ignorar el hecho de que la pistola encontrada al lado del cuerpo de Tracy pertenecía precisamente a James. La situación empezaba a volverse demasiado coincidente. Él negó cualquier relación con lo ocurrido y reiteró que después de dejar a Tracy en su casa, tanto él como Tanya regresaron al hogar de ella y no salieron durante el resto del día. Para comprobarlo, los investigadores revisaron cada punto del testimonio: cámaras del banco, registros del lote de autos, horarios, rutas y, curiosamente, todo concordaba. Tracy había estado exactamente en los lugares que James y Tanya mencionaban, en los horarios en los que ellos aseguraban. Poco a poco la posibilidad de que James fuera responsable parecía hacerse más débil. Parecía no tener espacio suficiente en su día para haber cometido un crimen tan grave sin que alguien lo notara. Con la presión pública aumentando y sin avances concretos, la frustración comenzó a extenderse dentro del equipo investigador. Todas las pistas parecían desvanecerse. Los detectives revisaban una y otra vez la lista de posibles sospechosos, buscando a cualquier hombre que hubiera tenido algún tipo de contacto con Tracy, pero ninguno de los nombres generaba un avance real. Como último recurso, antes de tener los resultados de ADN, decidieron volver a hablar con James. Lo llevaron a la estación, esta vez con un enfoque directo. El detective principal le preguntó sin rodeos si había existido algún tipo de interacción íntima entre él y Tracy. La pregunta no era casual.
ilegal. Era una estrategia para comprometerlo a una declaración firme antes de que llegaran los análisis forenses. Si él negaba cualquier contacto y luego aparecían rastros biológicos, eso sería prácticamente una admisión indirecta. Al principio James rechazó la idea tajantemente. Afirmó que jamás habría visto a Tracy de esa manera porque era la prima de su novia, pero después de varios minutos de presión, vaciló. Algo cambió en su rostro. Finalmente confesó que sí había tenido un encuentro íntimo con ella ese mismo día, pero aseguró que todo había ocurrido de manera consensuada y que Tanya también había estado presente. Su versión tomó por sorpresa a los detectives. James explicó que después de ir al lote de autos, los tres regresaron a la casa de Tracy y ahí ocurrió un momento íntimo entre los tres. Según él, la razón por la que ocultó inicialmente esa información era evitar que Tanya quedara en ridículo frente a su familia. La policía no estaba convencida, pero tampoco podían desmentirlo hasta tener los resultados forenses. Sin embargo, la presencia del arma de James en la escena y su cambio de historia no ayudaban a su credibilidad. El interrogatorio continuó por horas. Los detectives intentaron que James diera más detalles, pero él repetía la misma versión, que todo lo ocurrido dentro de la casa había sido voluntario y que cuando él y Tanya se marcharon, Tracy estaba perfectamente bien. Para los investigadores, aquello no lograba encajar. ¿Por qué mentir en un inicio si no tenía nada que esconder? ¿Por qué su arma estaba en la escena? ¿Y cómo explicar el corte en su dedo? Aunque James accedió a realizar una prueba de polígrafo, los detectives sabían que esos resultados no serían aceptados en un juicio. Lo que realmente necesitaban era el ADN, pero aún faltaban semanas para tenerlo. Antes de concluir la entrevista, James se cerró por completo y se negó a seguir hablando. Aún así, la policía consideró que había suficientes inconsistencias para arrestarlo provisionalmente y esperar los análisis mientras él permanecía bajo custodia. Tanya también fue detenida. Su propia declaración había quedado en duda desde el momento en que James cambió de versión, derrumbando su coarta. Mientras ambos estaban en la cárcel, los investigadores continuaban recopilando información, pero el caso parecía estancado y la presión aumentaba. La comunidad estaba preocupada, la familia desesperada y los detectives frustrados. Todo dependía del laboratorio y los días pasaban lentamente. Un mes después, ocurrió algo que nadie esperaba. Personal de la cárcel contactó a los detectives porque un interno quería dar información sobre el caso. Cuando llegaron, el recluso afirmó que Tanya le había confesado haber participado en la muerte de su prima. Aseguró que le contó que ella y James habían ido a la casa de Tracy y que todo se descontroló. Según su relato, habían sometido a la víctima y después la situación avanzó hacia algo que terminó mal. La declaración sugería una historia completamente distinta a la que Tanya había contado a las autoridades. Los detectives le pidieron al interno que escribiera todo lo que había dicho. Con esa información en mano, decidieron utilizar una estrategia arriesgada, hacerle creer a James que Tanya lo estaba culpando de todo. Ajustaron el texto para que sonara como si fuera ella misma quien testificara en su contra. Luego se lo leyeron directamente, asegurándole que ella estaba dispuesta a declarar en juicio y que si él asumía responsabilidad con arrepentimiento, podría recibir una pena mucho menor. Era una mentira calculada, una táctica psicológica. Y funcionó. James empezó a quebrarse, respiraba rápido, bajaba la mirada, hasta que finalmente aceptó hablar. Lo que estaba por contar dejaría a todo el equipo investigador sin palabras. Cuando James finalmente aceptó hablar, los detectives se prepararon para escuchar una versión completamente distinta a cualquiera de las que había dado antes. Él tomó aire profundamente y comenzó a relatar cómo había conocido a Tanya un mes antes de los hechos. Según su descripción, la relación entre ambos se volvió muy intensa muy rápido, marcada por consumo de sustancias, conversaciones impulsivas y una afición compartida por programas sobre investigaciones criminales. Pasaban horas viendo episodios y hablando de los casos, a veces tomándolos más en serio de lo que parecía saludable. En uno de esos programas, apareció un episodio donde dos personas cometían un secuestro, y según James, ese capítulo fue un punto de quiebre. Dijo que en medio de una conversación exagerada y poco responsable, él comentó que alguna vez había imaginado hacer algo parecido. Afirmó que Tanya respondió de forma igual de imprudente, diciendo que también había fantaseado con dominar a alguien y sentirse en control total de una situación extrema. Para los detectives, aquella conversación sonaba más a dos personas alimentando ideas peligrosas sin medir consecuencias que a un verdadero plan. Pero James insistía
en que, con el tiempo, ambos comenzaron a tomar esas conversaciones demasiado en serio. Según su relato, descartaron la idea de lastimar a una persona desconocida porque pensaron que sería arriesgado. Fue entonces cuando, de manera inquietante, surgió el nombre de Tracy. Él explicó que Tanya tenía sentimientos confusos hacia su prima, una mezcla de cercanía familiar, rivalidad y, según James, cierta envidia acumulada desde la juventud. Para él, eso facilitó que la decisión se enfocara en ella. Los detectives escucharon en silencio, evaluando si aquello era verdad, exageración o una mezcla de ambas cosas. James aseguró que intentaron llevar a cabo su plan días antes cuando llevaron a Tracy a su casa después del trabajo, pero que ella no los invitó a pasar y no pudieron hacer nada. Dijo que el día del lote de autos fue distinto porque él pidió usar el baño y Tracy, confiada, les permitió entrar. Ahí, afirmó, comenzaron las acciones que describió como parte de un plan pactado entre él y Tanya. Los detectives tomaron nota de cada detalle, aunque varias partes de su historia parecían diseñadas para distribuir la responsabilidad o minimizar su propia intención. Mientras escuchaban, sabían que pronto necesitarían cotejar cada palabra con la evidencia física, especialmente con los resultados de ADN que aún estaban en proceso. James continuó reconstruyendo lo que según él había sucedido dentro de la casa de Tracy. Dijo que, una vez que él pidió usar el baño y entró, Tanya y Tracy se quedaron conversando en la sala. Fue entonces cuando, según su versión, Tanya dio una señal previamente acordada, un gesto que, en su cabeza, representaba que era el momento de actuar. James afirmó que salió rápidamente del baño y que Tracy quedó desconcertada ante lo que pasaba, sin comprender la situación. Aseguró que ella perdió el conocimiento en medio del forcejeo. Relató que la llevaron a la habitación, donde esperaron a que reaccionara. James insistió constantemente en que su versión era la real, pero los detectives detectaban en su voz un tono extraño. Hablaba sin pausa, como si reviviera la escena con una emocionalidad que no coincidía con un arrepentimiento genuino. En su relato, él y Tanya habrían tomado decisiones impulsivas que se salieron de control, un intento de pintar los hechos como el resultado de un comportamiento irracional y no como algo planeado con frialdad. Conforme hablaba, mencionó que él llevaba consigo la pistola que más tarde la policía halló en el dormitorio. Decía que la habían tomado por si acaso, aunque jamás dio una razón convincente para justificarla. Los detectives, atentos, sabían que ese detalle era crucial. El arma no había sido disparada, pero su presencia en la escena indicaba que pudo haber sido usada para intimidar o controlar la situación. Tanya también mencionó que, después del primer episodio de violencia, él y Tanya comenzaron a discutir brevemente entre ellos, confundidos por lo que habían hecho, pero sin retroceder. Según él, la situación se hizo cada vez más caótica y emocional, avanzando hacia decisiones que ya no podían revertir. En su relato, trataba de transmitir la idea de que ambos estaban atrapados en sus propios impulsos, como si la dinámica los hubiera sobrepasado a los dos. Para los investigadores, muchas de sus palabras sonaban como un intento de suavizar su responsabilidad personal. Además, había puntos que simplemente no coincidían con la evidencia física preliminar encontrada en la casa. Por ejemplo, James no lograba explicar de manera coherente cómo su sangre terminó en varias partes del dormitorio más allá de su herida en el dedo. Tampoco podía justificar por qué ocultó inicialmente la existencia de contacto físico antes de la muerte de Tracy. Aún así, la declaración era fundamental. Representaba la primera vez que alguien admitía estar involucrado directamente. Aunque su versión todavía debía ser contrastada, para los detectives significaba un avance después de semanas de incertidumbre. Mientras concluían la conversación, los agentes sabían que aún faltaba lo más importante: saber qué dirían los análisis de laboratorio que podían confirmar o desacreditar por completo el relato de James. Esa evidencia sería decisiva para determinar quién había dicho la verdad y quién estaba intentando ocultarla. Poco después, el laboratorio finalmente terminó de analizar la evidencia. Los resultados revelaban que había restos genéticos tanto de James como de Tanya en varias áreas de la habitación y en objetos clave de la escena. En otras palabras, ambos habían estado directamente involucrados en los momentos previos a la muerte de Tracy. No era posible atribuir eso únicamente
simplemente una visita casual. Incluso si alguno de ellos intentaba argumentar que habían estado ahí antes o en un contexto inocente, la distribución y cantidad de restos no dejaba espacio para tales explicaciones. Con esos datos, la fiscalía preparó los cargos formales: secuestro, agresión y homicidio. Para los detectives, fue un alivio finalmente tener la certeza científica que confirmaba las sospechas que habían tenido desde el inicio. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas forenses, declaraciones previas y la larga confesión grabada en la estación de policía. También llamaron a varios investigadores que habían trabajado en el caso, quienes describieron la escena, la evidencia encontrada y las inconsistencias en las versiones de James. El jurado deliberó durante varias horas antes de llegar a un veredicto: culpable en todos los cargos principales. Poco después, se dictó la sentencia: pena de muerte. Para la familia de Tracy fue un momento agridulce. Aunque se hizo justicia, nada podía devolverles a quien habían perdido. James apeló el fallo varias veces, pero sin éxito. Sus intentos por cambiar la sentencia fueron rechazados una y otra vez, y su caso se mantuvo prácticamente sin movimientos durante años. La situación dio un giro inesperado en 2018, cuando un nuevo abogado consiguió que se abriera la puerta a un proceso adicional. Parecía que James podría evitar la ejecución si lograba demostrar algún error en su juicio original, pero sorprendentemente, en medio del procedimiento, James pidió a su propio abogado que dejara de luchar por él. Dijo que no quería evitar la consecuencia final y que aceptaba el castigo impuesto. Mientras el proceso contra James avanzaba lentamente, la situación de Tanya también tomó un rumbo inesperado. La fiscalía, por razones que nunca fueron completamente reveladas al público, decidió ofrecerle un acuerdo. Si testificaba contra James y colaboraba plenamente, podría evitar la pena de muerte. A cambio, recibiría cadena perpetua. Para muchos, resultó sorprendente que obtuviera un trato más indulgente, considerando su presunta participación, pero los fiscales parecían convencidos de que su testimonio reforzaría aún más el caso contra James. Tanya aceptó. Durante su audiencia de sentencia, lloró y expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Sin embargo, para quienes conocían a Tracy, sus palabras no fueron suficientes. Entre ellos estaba Trish, la amiga de la infancia que había sido como una hermana para ambas. Trish asistió a todas las audiencias, escuchando pacientemente cada declaración. Cuando Tanya pidió perdón, Trish afirmó que no creía en la sinceridad de sus lágrimas. Desde su perspectiva, Tanya había cargado durante años con sentimientos de rivalidad hacia Tracy, sentimientos que, según ella, quizá habían influido en lo que terminó ocurriendo. A medida que pasaron los años, el caso siguió siendo recordado en la comunidad como uno de los episodios más dolorosos y desconcertantes jamás vividos. La historia de Tracy, una mujer que enfrentó la adversidad repetidas veces, que se esforzó por criar a su hija sola, que trabajó para salir adelante pese a las dificultades económicas y emocionales, quedó marcada por un final injusto e inesperado. En abril de 2025, después de múltiples apelaciones fallidas y una última decisión de no seguir luchando por su vida, la sentencia de James fue ejecutada mediante inyección letal. Durante su declaración final, sorprendió al mencionar que durante 15 años había evitado pronunciar el nombre de Tracy, creyendo que hacerlo sería irrespetuoso. Pero en sus últimos minutos decidió romper el silencio y dijo: Tracy, perdóname. Las personas presentes en la sala recibieron esas palabras con emociones encontradas. Algunos vieron un intento tardío de remordimiento, mientras que otros las interpretaron como insuficientes tras tantos años de dolor. Hoy, quienes conocieron a Tracy prefieren recordarla por su espíritu generoso, su dedicación como enfermera y su fortaleza ante los obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida. Aunque la justicia finalmente llegó, su ausencia sigue resonando profundamente en quienes la amaron. Si este caso llamó tu atención, comparte tu punto de vista y mantente atento para el próximo video de Casos Criminales.